Hola, te saludo, te doy la bienvenida con este ejercicio que en su primera parte tratamos en el video anterior. En este ejercicio, en su primera parte, se nos pide calcular la aceleración causada por una fuerza de 10 newton en la situación mostrada en la figura. En esa figura encontramos un bloque de masa m sobre una superficie fija inclinada a un ángulo θ. Sobre la masa m, una fuerza aplicada en la dirección y sentido indicado. Entonces, en esa primera parte, como dije, se nos pide calcular la aceleración del bloque que se mueve a lo largo del plano inclinado, por supuesto, producto de esa fuerza F de 100 newton. Lo primero que hacemos entonces es hacer el diagrama del cuerpo libre. En ese diagrama mostramos entonces la fuerza aplicada F, el movimiento, el sentido del movimiento, por supuesto, hacia arriba a lo largo del plano inclinado, y en contraposición, oponiéndose a ese movimiento, la fuerza de roce dinámica. Aquí está la fuerza de roce dinámica, el peso del objeto y la fuerza normal. Una vez realizado este diagrama, pasamos a aplicar la segunda ley de Newton en las direcciones cartesianas según este sistema de referencia que hemos elegido. En la sumatoria de fuerzas en X encontramos a la fuerza F positiva, a la fuerza de roce dinámica negativa, oponiéndose al movimiento, a la componente negativa X del peso, que es cateto opuesto acá, ¿verdad? Negativo, mg seno del ángulo de inclinación, y aquí el desarrollo de esa misma suma de fuerza, solo que en el caso de la fuerza de roce dinámica hemos sustituido su definición, que es el producto del coeficiente dinámico por la magnitud de la normal. Toda esa sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración, porque hay movimiento. Al aplicar la segunda ley de Newton ahora en la dirección de Y, en esa dirección encontramos a la normal positiva y a la componente del peso negativa, que como cateto adyacente del ángulo θ. Igualamos a 0 porque en esa dirección de Y no hay movimiento, y allí despejamos n, la cual vamos a usar para sustituir aquí seguidamente. Al hacer esto y despejamos la aceleración, encontramos que esa aceleración es de 37 metros por segundo cuadrado. Lo que vamos a hacer a continuación es responder a la segunda parte, verificar si esta fuerza F, este diagrama, pero con una magnitud de 12 newton, es responsable del movimiento del objeto hacia arriba, o si ella tiene que ver con el movimiento hacia abajo. Entonces aquí vamos a verificar varias cosas. Además de lo que dije anteriormente, aquí vamos a verificar si esa fuerza es responsable del movimiento. Entonces, en el diagrama no hablamos de movimiento, sino de una tendencia del movimiento. Aquí vamos a suponer que esta fuerza F no pone en movimiento el objeto, y proponemos entonces una fuerza de roce estática necesaria, la cual debe garantizar esa condición de no movimiento. Tenemos acá el peso y aquí debería ir también la normal. Al hacer la suma de fuerzas en X, aplicando la segunda ley de Newton en X, encontramos la F positiva, la fuerza F positiva, la fuerza estática necesaria negativa, la componente del peso en X negativo, y de allí se iguala esa suma de fuerza a 0, por cuanto estamos considerando que no hay movimiento. Por eso la dirección de la tendencia de movimiento no es movimiento, como lo dijimos en la clase, en la teoría.
Entonces de allí encontramos, al sustituir los datos que se nos da, que esa fuerza estática necesaria propuesta para mantener el reposo tiene un valor de menos 38 newton. La verificación del movimiento se hace comparando el valor de la estática necesaria con el valor de fuerza estática máxima, pero en este caso, por cierto, la estática máxima nos da 2598, simplemente multiplicando el coeficiente estático por el valor de la normal, calculado acá aplicando la segunda ley de Newton, la dirección de Y. Esa ecuación está en la solución anterior. Entonces nos da 2598, y aquí deberíamos comparar, como dije, el valor estático, la fuerza de roce estática necesaria con la máxima, pero ya el signo menos de la estática necesaria me ahorra el trabajo de comparar. ¿Por qué? Porque este signo menos me está diciendo que esta fuerza no va hacia abajo, sino hacia arriba, con lo cual la tendencia de movimiento, no el movimiento, sino la tendencia de movimiento no es hacia arriba a lo largo del plano, sino hacia abajo. Entonces tenemos que corregir eso para poder llegar al punto de comparar la fuerza estática necesaria con la fuerza estática máxima, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces tenemos a un nuevo diagrama donde hemos corregido la dirección y el sentido de la fuerza estática necesaria. Recuerden que estamos verificando si se da o no el movimiento. Entonces, al estar la estática necesaria apuntando en esa dirección, la tendencia de movimiento es hacia abajo. Aplicamos la segunda ley de Newton en X y encontramos, ¿sí?, igualamos a cero porque, repito, insisto, no hay movimiento sino una tendencia de movimiento. Aquí la propuesta es considerar que no hay movimiento. Entonces despejamos el valor de la fuerza estática necesaria y encontramos que su valor es 38 newton. Ahora comparando ese valor con la estática máxima, encontramos que lo que se necesita son 38 newton y apenas la superficie provee un valor máximo de fuerza estática de 25,98 newton. Esto significa que hay movimiento. Por tanto, entonces ahora calculamos la aceleración. Quiero detenerme aquí para volver al tema de la comparación. Aquí F estática necesaria supera el valor de estática máxima, por tanto el movimiento. En el caso contrario, pues no habría movimiento. Y en el caso que sean iguales, queda a consideración si tomar el movimiento o no tomar. Estrictamente hablando, si son iguales, pues no debería haber movimiento, ¿sí? En esa igualdad, pues no habría movimiento. Entonces vamos a calcular, una vez verificado que sí hay movimiento, pero ahora en la dirección a lo largo del plano hacia abajo, tenemos entonces que hay que hacer otro diagrama. Nosotros vamos a aprovechar este que está acá, pero vamos a hacer los cambios respectivos. Por ejemplo, ya esto no sería tendencia de movimiento, sino sería la dirección definitiva del movimiento, o sea que se mueve a lo largo del plano hacia abajo. Y esta fuerza estática necesaria ya no tendría sentido, sino que aquí estaríamos hablando de la fuerza de roce dinámico. Por eso, al aplicar la segunda ley de Newton en la dirección de X, encontramos a F positiva, a F dinámica positiva y la componente de peso negativo, como aquí mostramos anteriormente. Y luego esa suma de fuerza en X se iguala al producto de la masa por la aceleración, y aquí te llamo la atención en torno al signo menos. Este signo menos, por supuesto, corresponde a la aceleración. Recuerda que el movimiento es hacia abajo a lo largo del plano y hacia el sentido, hacia la parte negativa del eje X. Una vez que despejamos de acá el valor de la aceleración, pues encontramos que el valor de esa aceleración es de 25 metros por segundo cuadrado. Varias cosas se pueden decir aquí. En primer lugar, que ahora se obtiene con la intervención de una fuerza F en el sentido indicado, pero de un valor de 12 newton, la aceleración disminuye. Y hay otra cosa que se puede decir, que esa fuerza F de 12 newton no provoca el movimiento. Definitivamente quien provoca el movimiento en este caso es la componente X del peso. Ahora, ¿qué hace la fuerza F?
bueno, junto con la fuerza dinámica se oponen a ese movimiento. Recuerda que por su naturaleza la fuerza de roce, dinámica o estática, en este caso dinámica, siempre se va a oponer al movimiento, y en el caso de la intervención, de la participación de la fuerza F, bueno, actúa acá también contrarrestando el movimiento. Esto es toda la solución del ejercicio en su primera y segunda parte.